Saludos. En el marco del Congreso CID 2021 sobre identidades, inclusión y desigualdad, diálogos pluridisciplinares, voy a presentar la comunicación, estrategias narrativas en el cine de animación para tratar la etnicidad, la exclusión y la integración, a través de un estudio comparativo de Persepolis de 2007 y Mary and Max de 2009. Yo soy el doctor Alfonso Burgos Risco de la Universidad de Zaragoza. A propósito del análisis de estas dos películas, de estos dos largometrajes de animación, hay que señalar que el estudio va a presentar un análisis cualitativo de dos obras cinematográficas de animación como aproximación a los recursos que se utilizan en el medio para reflexionar sobre la identidad, la exclusión y la integración. La intención es reflexionar sobre el diseño narrativo y la presentación de las características de los personajes en sus respectivos contextos. Como objetivo de esta comunicación está, en primer lugar, analizar las características narrativas de la estructura de ambas películas. Como segundo objetivo, analizar las características de estilo y puntos de vista de ambas películas. Como tercero, analizar cómo se presenta y se define la etnicidad, la integración y la exclusión, tanto en Persepolis como en Mary and Max. Como cuarto punto, se pretende reflexionar sobre las estrategias narrativas utilizadas en ambas películas como vehículo de sensibilización para el público. Y como quinto objetivo se va a proponer mecanismos narrativos, estrategias, que se pueden extraer como vehículos de comunicación para proyectos con objetivos similares. En cuanto a la metodología, hay que presentar que esta investigación se sustenta en la metodología de casos propuesta y desarrollada por Robert Jean en 1994 para proponer una investigación empírica que sustenta la investigación comparada de las dos películas propuestas como casos de estudio. El modelo metodológico, que tiene aplicación en este caso, en tanto que se sitúa como herramienta de convergencia para triangular la información, tal y como afirma Jiménez Chávez y Comet-Weiler en 2016, recuperando a Monge de 2010, una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencias, con datos que deben converger en un estilo de triangulación. Además, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. En el caso de Persepolis, ya entrando de lleno en los casos de estudio, en el caso de Persepolis hablamos de un largometraje dirigido por Vincent Parot y Marjane Satrapi, basado en la novela gráfica homónima y autobiográfica de Satrapi. En la película se narran paisajes vitales de Marjane mediante sus vivencias en Teherán y Viena, principalmente, durante un periodo de tiempo que comprende su infancia hasta los 21 años. A lo largo de la película se muestra que los derechos y las libertades cambian y Marjane empieza a tener problemas por sus reivindicaciones con las autoridades, precisamente por ese carácter reivindicativo que tiene. Para que se eduque en un ambiente abierto, sus padres envían a Marjane a estudiar a Viena, donde se encontrará con la exclusión a varios niveles, tanto en el idioma, en la economía y en la cultura, pesando su nacionalidad y los prejuicios hacia esta. Cuando Marjane vuelve a Irán, derrotada por los problemas en Viena tiempo después, no consigue integrarse en esa nueva sociedad integrista de Irán. Ante la falta de seguridad, de un matrimonio fracasado, llegará a tomar de nuevo la decisión de salir de su país para no volver, tal y como le pide su propia madre. En el caso de Mary and Max, hablamos de un largometraje escrito y dirigido por Adam Elliott sobre una historia basada en hechos reales sobre la soledad y la amistad. La película trata la amistad que se entabla mediante correspondencia entre Mary, una niña australiana de familia desestructurada, que además sufre acoso escolar, y Max, un adulto neoyorquino con sobrepeso, al que se le diagnostica síndrome de Asperger. Uno de los aspectos más característicos de la amistad a distancia que se establece entre Mary y Max es el apoyo mutuo ante las dificultades y las tribulaciones mutuas que manifiestan, llegando al punto de alcanzar cierto grado de dependencia emocional mutua. Y en cuanto a los resultados, podemos hablar a nivel de estilo narrativo. Persepolis nos presenta una retrospectiva nostálgica para reflexionar sobre acontecimientos que expliquen la complejidad del momento presente, mientras que en el caso de Mary and Max su estilo narrativo se corresponde a una fábula. Encontramos un narrador omnisciente que cuenta una historia con moraleja de carácter ético y universal sobre la amistad, sobre el respeto, la empatía, la aceptación y la felicidad. En cuanto a su estructura narrativa, en ambos casos se estructura la narración desde la estructura básica de planteamiento, nudo y desenlace, con una selección de etapas contempladas en el mito único o
Mito del héroe, de Joseph Campbell, para presentar una narración de autoconocimiento personal en ambos casos. Entrando en la estética de ambas películas, podemos distinguir que en ambos casos queda de manifiesto un uso funcional y simbólico de la estética representada en dos mundos diferentes. Por un lado, en Persepolis nos encontramos con una paleta de color normalizada, con predominancia de contrastes entre rojos y azules para el presente, y un peso muy marcado del blanco y negro para el pasado, con un uso interesante de texturas para fondos y determinados efectos. Mientras que en Mary and Max encontramos también esa división en dos paletas diferentes para mostrar los dos mundos diferentes. En este caso, no en cuanto al tiempo, sino en cuanto a los propios personajes. Encontramos una paleta de grises ligeramente azulados para representar Nueva York, para representar todo el entorno y la vida de Max, y encontramos una paleta de colores tierra, marrones, para la representación de Melbourne de todo lo que es el mundo de Mary. Y en cuanto al punto de vista y al enfoque de ambas películas, encontramos varios distintivos que conviene resaltar. Las historias se relatan en presente, incluidos los flashbacks, a través de las vivencias directas de los personajes. Los datos históricos se resumen centrándose en el testimonio y la implicación de su narrador. El uso del narrador se emplea para acercar al espectador al interior del personaje, mostrando al propio personaje vulnerable siempre, como personajes completos que tienen sus luces y sus sombras. También destaca que se prescinde de etiquetas o prejuicios para presentar la descripción de acciones o limitaciones aplicadas en los personajes. Asimismo, las cuestiones más técnicas o complejas son presentadas por boca de los personajes a través de sus propias palabras, normalizando conceptos y utilizando un lenguaje más coloquial. También conviene destacar que los personajes tienen aspectos positivos y negativos, el relato no elude ninguna parte relevante de su personalidad, no se esconden los problemas, sino que se dosifica el conjunto al espectador. Se va presentando poco a poco para que el espectador pueda conocer progresivamente al personaje y a través de sus luces y de sus sombras se puedan considerar como iguales. Los personajes siempre muestran sus sentimientos, no los esconden, o la incapacidad para expresar sus sentimientos, como es el caso de Max, por ejemplo. Pero siempre, en el caso de Marjan, en el caso de Mary y en el caso de Max, desde la dignidad y el respeto siempre. A nivel de conclusiones, podemos destacar que la discusión sobre los resultados presentados están delimitados a dos obras concretas, cuyos mecanismos narrativos no pueden generalizarse a todo el cine de animación como estrategias que nos ofrezcan unos resultados definitivos en cuanto a la comunicación, sea cual sea el tema a tratar. No obstante, hay que destacar que el objetivo de ambas películas es integrar a los protagonistas para con el espectador, como ese observador que sea capaz de empatizar con Marjan, con Mary y con Max, más allá de prejuicios sobre etnicidad o enfermedades. El éxito de su estrategia narrativa reside en la conexión con el espectador para que empatice en el aislamiento, con el sentimiento de exclusión e injusticia que vive Marjan, que entienda la necesidad obsesiva de equilibrio de Max, su aislamiento, su ansiedad ante cualquier evento social o la necesidad de atención de Mary, que termina convirtiendo gran parte de su vida en que el mundo pueda entender a Max a través de su estudio y que incluso pueda llegar a curarlo. En este sentido, la animación, como apuesta estética en estas dos obras, favorece la conexión emocional con el espectador. La imagen animada salta barreras de prejuicios por su carácter simbólico y la percepción con respecto a la imagen real es diferente, destacando que el público empatiza más con las voces de una obra animada, tal y como plantea la profesora y directora cinematográfica Sheila Sophian. El fin último de Persepolis y Mary and Max es sensibilizar al público sobre los prejuicios y la exclusión, ya tenga un origen cultural, de salud mental o un problema de aceptación de la propia apariencia, para promover la inclusión en tanto que el espectador conoce a los personajes en su día a día, sin etiquetas, para comprender su punto de vista y contextos personal y social. La estrategia narrativa primaria en las dos películas se basa en presentar a personajes víctimas de exclusión como personas completas e imperfectas a través del día a día y con las experiencias que ayudan a concienciar sobre las limitaciones de cada uno. En definitiva, podemos concluir que la estrategia narrativa de ambas películas trata de presentar
a los protagonistas como personas con sus virtudes y sus defectos, como un igual para el espectador, a través de la normalización de las características. Y cuando esas características se nos presentan poco a poco en el día a día, en lo cotidiano de cada uno de los personajes, el espectador llega a conectar emocionalmente y los considera un igual. Ahí reside el gran éxito a nivel de empatización del espectador para con los protagonistas, tanto de Persepolis como de Merian Max. Pues por mi parte, agradecerles la atención prestada. Les invito a leer el capítulo correspondiente a esta comunicación para comprender y poder atender con detalle a todos los contenidos tanto de Persepolis como de Merian Max, y me pongo a su disposición por si queda alguna duda que resolver a este respecto. Muchísimas gracias.